Bien, muy buenas noches a todos. De verdad, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Pues, en la oportunidad de presentar el libro de mi colega y amigo de La demolición de Venezuela, que hoy vamos a conversar alrededor de los elementos que configuran ese título, que no es gratis, y muchos que hemos pasado muy de cerca la experiencia de conocer de cerca la situación de Venezuela, podemos dar fe de que la demolición, la palabra, el concepto de demolición es algo que se ajusta bastante bien a lo que ha venido sucediendo. Pero, como siempre, empecemos por el principio, ¿no? Yo conozco a Joaco desde hace ya 30 años, para que tenía pelo en esta parte de acá adelante todavía, y mi cabello también era un poquito más negro, o menos blanco, diría. Y desde entonces le he reconocido a Joaco una gran habilidad, o su gran habilidad, que es la de comunicarse muy eficientemente a través de la información, de los datos, ¿sí? Y eso es muy importante porque configura una visión de este libro en ese sentido. Este libro no es un libro político, no es un libro sobre ideología política, no es un libro que tome posición respecto a X o Y tendencia política, ni trata de resolver el dilema de las elecciones en Colombia, ni de las elecciones en Venezuela, ni en ninguna parte. Solamente es un libro que recoge un trabajo muy profundo, en una especialidad que él maneja muy bien, que es la de recolectar, procesar e interpretar la información y las estadísticas duras, ¿no? A lo largo de todo el estudio, pues. En ese sentido, el libro es solamente un reflejo. Hay, obviamente, interpretaciones por parte del autor basadas todas en muchísima información, en muchísimos datos perfectamente contrastables y perfectamente ubicables, ¿no? Entonces, el gran valor de este libro no es hablar desde una posición política, no es hablar desde una posición ideológica, es hablar desde los datos, desde la información manejada magistralmente por Joaco, que es su gran especialidad. Y bien, yo creo que lo mejor, Joaco, es empezar ya con los temas de fondo del libro. Y hay elementos, cuando tuve la oportunidad de leerlo y de comentarlo varias veces que lo hicimos, que no dejan de sorprenderlo a uno. Uno de ellos, quizás, que me llama mucho la atención y que es muy útil para entender la verdadera dimensión de lo que el petróleo significa para la economía venezolana, ¿no? Y es como Joaco demuestra que la misma industria petrolera en Venezuela ha cambiado mucho y la riqueza petrolera en Venezuela se ha relativizado mucho y ha generado unas condiciones muy distintas a las que uno como ciudadano común y corriente se imagina que siempre el petróleo debería producir, que es riqueza, ¿no? Entonces, Joaco, creo que uno de los temas más relevantes o más llamativos de toda la gran cantidad de información que se ilustra en el libro es que tú muestras muy claramente cómo el petróleo se ha ido tornando más en un problema que en una bendición para Venezuela, ¿no? Entonces, si quieres conversarnos sobre eso. Mil gracias por tan elogiosa introducción. Y efectivamente, algo que me gustaría transmitir con el libro sería la sorpresa que uno siente al ver las cosas en Venezuela y transmitir las cosas extraordinarias que pasaron en Venezuela. En Venezuela pasaron muchas cosas extraordinarias, pero entre otras, el tema del petróleo, que acaba de tocar Juan Carlos, es la bonanza. Cuando uno habla de la bonanza de los 70, está hablando de una bonanza que había precios de más o menos $50 barril, puesto a precios de hoy, y unos costos que estaban en 10 o 20 dólares barril, precios de hoy. De manera que cuando llegó la bonanza de los 70, había un excedente, una plata que podían usar los gobiernos. En el libro muestro cómo ese petróleo liviano, que es el que genera esos excedentes, porque tiene costos de 10, 15, 20 dólares por barril, ese se va agotando progresivamente. No es un problema de Venezuela, es un problema del mundo. En Colombia también pasa lo mismo. Y también estamos produciendo petróleos pesados, particularmente. Pero los venezolanos, el régimen, siguió pensando que estaba en bonanza cuando los costos del petróleo pesado
eran 50 y ellos estaban produciendo 70%. Entonces, si el mercado está ya en $50 por barril, ellos ya no tienen bonanza, ya no tienen excedente, y siguieron gastando como si estuvieran en bonanza. La ceguera que demuestra estos hechos es tal vez el hecho más sorprendente, el que me causa más sorpresa y que me gustaría transmitir esa sorpresa. No vieron, en el caso de PDVSA, que la estaban explotando, que le estaban acabando su capital, que si le sacaban excedente como si tuvieran petróleo barato, estaban en realidad liquidando la empresa, liquidando el capital. Y lo estaban haciendo efectivamente. Cuando en el 2017 comienza a caer la producción al piso, pues era porque habían acabado con la empresa, la habían acabado porque no habían hecho inversión de reposición y mantenimiento, no habían continuado explotando pozos pues, porque hay necesidad de seguir perforando continuamente los pozos. Eso no se había hecho durante muchos años. Entonces llega la crisis petrolera y se manifiesta de una manera terrible. Llega por varios lados, por costos, por precios y porque el resto de la economía había sido ya demolida. Es algo que uno debería sorprenderlo y que espero que yo pueda transmitir ese grado de sorpresa. Paco, y ahí hay otro elemento adicional que yo vi, y es que, digamos, cuando el país exporta petróleos livianos, pues básicamente es muy fácil la operación, obviamente con todas las complejidades técnicas de sacar petróleo y llevarlo a otra parte. Exportar petróleo pesado implica tener que mezclarlo para poder hacerlo móvil a lo largo del comercio internacional, y eso implica una necesidad de una capacidad de gestión adicional, que es la de conseguir ese petróleo liviano para mezclar y poder sacarlo. Eso sin duda tampoco fue visto por quienes administraban la empresa, y sencillamente fue todo en contra de la gran riqueza petrolera que todavía tiene. Sí, la última parte de la bonanza fuerte, 2012, 2013, en ese momento Venezuela ya no tenía excedentes en refinados, estaba importando gasolina. En 2012 Venezuela estaba importando gasolina en neto. Y Venezuela necesitaba producir naftas o importar crudos, algo que nosotros estábamos viendo aquí en Colombia. En Colombia, yo no sé si ustedes en esa época, en 2012, recuerdan haber visto en las carreteras esa cantidad de tractomulas que pasaban llevando, uno se preguntaba qué cosas llevan a los llanos. Pues llevaban nafta para poder licuar ese petróleo, esa brea, y poderla mandar por los oleoductos. Y eso mismo tenía que ser Venezuela, y eso implica, claro, pagar la tractomula que vaya hasta el llano y que luego pase, para que pase luego por el oleoducto y llega. Eso es costoso, eso no vale $10, no vale $20 el barril, eso vale $50 el barril. Sí, hay precios de 100, hay excedente. Si los precios caen por debajo de eso, no lo hay. Y no vale la pena. Son muchas las cosas que le sorprenden a uno de esta situación y de esta progresivo derrumbe, por así decirlo. Pero hay uno que tú explicas muy bien en el libro, y es cómo quienes administraron esta situación fueron muy eficientes en posicionarse políticamente y fueron muy torpes en la administración económica. Y se mencionan algunos elementos que son claves de esa dimensión económica, obviamente, sobre todo que definen esa vieja situación en la que se persiste siempre en la misma fórmula, a pesar de que hay evidencia total de que no está funcionando, ¿sí? Sin embargo, en Venezuela ocurre algo simpático. Los subsidios que se utilizaron, la política cambiaria tenía, con sus matices, obviamente, sus particularidades, y otros elementos de la política económica venezolana ya habían existido antes, venían de antes de Venezuela. Venezuela era un país que estaba acostumbrado, o la sociedad está acostumbrada a una relación muy subsidiaria con el Estado. La gasolina era más barata que el agua, ¿sí? Y hasta hace muy poco seguía siendo también más barata que el agua, porque el agua no se conseguía. Y muchos de los elementos de la política económica ya se venían, pero
el régimen obviamente configuró una nueva forma de política económica en la que insistió sistemáticamente y dejó de funcionar. ¿Por qué no nos habla brevemente sobre esa descripción? Precisamente ahorita don Armando me contó que en el 84-85... Don Armando es mi papá. En el 84-85, los helicópteros, en la época de Lucinchi, en la época que también había cambios diferenciales, los helicópteros al principio funcionaban bien y luego los usaron para repuestos, sí, y al final solamente había un helicóptero funcionando, y al final en el Guri también, en el Guri solamente había unas 2 o 3 turbinas funcionando. Uno ve el mismo fenómeno, y entonces eso es lo que me pasa cada vez que hablo o que capturo información adicional sobre Venezuela. Me sorprendo más todavía. En el 84 había pasado exactamente lo mismo. El Guri también había dejado de funcionar, no había sino 2 o 3 turbinas, el sistema eléctrico también le habían dejado de verificar la línea de transmisión y no transmitía. Y estos tipos de la Revolución Bolivariana implementan el sistema y lo mantienen durante 15 años a pesar de que estaban viendo lo que estaba pasando. Ellos estaban viendo, me pregunto yo en el 2012, cuando comienza Venezuela a importar gasolina, la revolución pensaba que debería funcionar la revolución así. Yo no me imagino eso, yo no me lo creo. ¿Ellos se lo creen? Es sorprendente, es que hay tantas cosas que uno dice, pero no puede ser que... Y sí, esta es una de esas. Sí, por supuesto, el diferencial cambiario, por ejemplo, en los últimos años adquirió una dimensión nunca antes vista, como muchas de las cosas que se muestran en el libro que sucedieron en Venezuela nunca han sido vistas, es la primera vez que se ven. En el diferencial cambiario hay un elemento de partida que es un tema sobre el que hemos discutido con Joaco muchas veces. No hay información completamente fehaciente, no es fácil identificarla, pero mucho se hablaba en ese momento del craso error que se estaba cometiendo por buscar en las reservas petroleras o en la riqueza que generaba el petróleo, ¿sí?, la fuente de programas sociales muy dinámicos y muy rápidos. Eso tiene, si no se maneja bien, puede tener efectos nefastos. Si uno agarra las reservas monetarias que tiene el país, las reservas internacionales, que están alimentadas fundamentalmente por las exportaciones de petróleo, y destina y le dice al Banco Central, ¿sabe qué? De esa cantidad de plata que tiene guardada en el exterior, ¿por qué la tiene allá enriqueciendo a los ricos? Entonces, más bien tráigame acá, denme una parte de eso para yo hacer programas para atender la dramática situación social de Venezuela, que como en todos los países latinoamericanos, pues ha sido también muy grande, siempre, desde hace muchos años. ¿Qué sucede con eso? Reducir los activos de las reservas internacionales netas atenta directamente contra la moneda nacional, porque el activo de la reserva internacional es el sustento de la base monetaria, ¿sí? Eso lo sabe cualquier economista de primer semestre. Pero además genera una actividad dinámica de demanda que presiona también los precios. Por supuesto, eso no es lo que explica todo, la diferencia o la dinámica de la pérdida de valor del bolívar. Hay muchas otras cosas, pero háblanos, Joaco, un poco del tema del diferencial cambiario, porque es precisamente una de esas grandes dimensiones de la crisis venezolana que también es muy especial en el país y nunca se había visto, como varias de las cosas, como digo yo, que leo en el libro. Sí, el diferencial cambiario en los 80s se usaba con el objetivo de evitar que la devaluación le pegara al sistema financiero, al gobierno que estaba endeudado, y protegía a las empresas que aprovechaban, ellas sí, las exportadoras, una devaluación. Era un esquema relativamente técnico económico racional que uno pensaría que se puede usar en una situación de que es necesaria una devaluación de 100%, no es una cifra rara en esas ocasiones. Lo curioso es que el chavismo usó el esquema de cambios diferenciales de una manera completamente diferente, de manera que el tipo de cambio que le correspondía a las empresas productoras de bienes comerciales era desfavorable.
O sea, las empresas se veían con dificultades para exportar. Y le convenía básicamente a los consumidores que naturalmente salieron a consumir, los venezolanos rasparon cupos de tarjetas de crédito, hicieron turismo cambiario, uno los veía, yo los veía por Europa bajándose de esos buses, una cantidad de boinas rojas a gastar sus dólares baratos, y aquí me perdonarán los venezolanos, pero la mayoría de venezolanos no es consciente de que usó esa bonanza de esa manera. No, pero si yo, a mí me dieron dólares legalmente, sí, todo fue legal, y compré mi apartamento, y me hice mi carrera, y sí, todo eso es legal, pero eso estaban desbaratando al país. Y bueno, al principio uno podría pensar que son porque esa demolición está lejana, pero cuando uno ve el caso de los sindicatos en Sidor, que se decían contentos en el 2015, en el 2016 la empresa paró la producción totalmente, en el 2015 estaba produciendo al 5%, estaba una miseria, y los sindicatos estaban contentos con la acción de la revolución bolivariana, pero no se daban cuenta de que se les iba a acabar esa vaca lechera. Y en ese caso sí no es que la devolución estuviera lejos, estaba ahí y no lo vieron. Eso hay que explicárselo, es una cosa que hay que explicar. Yo lo intento explicar de alguna manera, pero pues no es tan fácil en todo caso imaginarse cómo llega uno a ese punto. Y ahora mencionaste, bueno, además del tema de PDVSA y de cómo se licuó el capital de la empresa, en el libro se presentan también otros casos de otras empresas grandes, mineras también, o eléctricas, del sector eléctrico, de cómo su gestión minó y redujo y eliminó sustancialmente el capital de esas empresas. Eso que sucedió con esas empresas no fue solamente acotado a las empresas, sucedió con todo el país. Y aquí es donde viene quizás el gran aporte que Joaco hace como al análisis, al entendimiento de la situación de Venezuela desde la perspectiva económica y la información económica. Los economistas normalmente estudiamos los periodos de auge muy poco. Nos encanta estudiar los periodos de crisis, ¿no? Que nunca anticipamos, siempre la estudiamos después cuando ya pasaron. Sí. Pero nos encanta hacer eso. Lo que pasa es que las crisis tienen unas características que se quedan muy cortas respecto de lo que sucede en Venezuela. Y por eso es que el concepto que Joaquín plantea, y está muy claramente escrito en el libro, de demolición, de demoler un país, se ajusta mucho más a lo que está sucediendo, porque va mucho más allá de lo que es una simple crisis. En las crisis, el capital pierde su eficacia para producir. Aquí perdió su eficacia para producir, pero también se perdió el capital. ¿Sí? Y se perdió el capital y se sigue perdiendo, y no sé de dónde lo sacan, la verdad, porque yo no todavía, cuando uno dice que raspó la olla hasta el fondo, bueno, rasparon por debajo de la olla y está raspando el fondo, no sé todavía dónde. Bueno, ahorita podemos hablar sobre eso también, pero me gustaría, Joaco, también que ilustres ese concepto de demolición, que creo que es el gran aporte al entendimiento de la situación en Venezuela. Sí, cuando uno ve los casos, yo analicé los casos, analicé 5 casos en detalle, que son el Sidor, la CBG, el sistema eléctrico, Abastos y naturalmente PDVSA. En todos los casos se ve el mismo proceso de descuido administrativo, generosidad excesiva con sindicatos y empleados, y después uno ve contrataciones dolosas, y la contratación dolosa implica que la maquinaria que compran, por ejemplo, es inútil, y no solamente inútil, sino que estaba destinada a dañarse en pocos meses, y efectivamente tiene en 3 años, si uno ve la CBG, uno ve que en 3 años el capital, la inversión que acaban de hacer está destruida, está en cero, no vale nada, y tienen que volver a hacer la misma inversión que ya habían acabado de hacer hace 3 años. No alcanzaron a estrenar la maquinaria cuando ya está completamente depreciada. Y luego está el caso de 500 harineras que no pudieron producir y que el gobierno y el país dependía de Polar, la empresa privada, para producir la harina de arepa, nada menos. Y luego está el caso de las millares de empresas públicas, de servicios públicos que están en los municipios y en los estados, y que también dejaron de proveer los servicios de electricidad, agua, basuras.
que eso no los analizo en detalle, pero hay observatorios que los analizan, observatorios de servicios públicos. En todos los casos uno ve el mismo proceso, el mismo. No es una cuestión aleatoria que aquí, no, es el mismo proceso, generado por los mismos incentivos y llevado a cabo por el mismo tipo de personas. Es un fenómeno que yo bautizo la gerencia bolivariana y es una única cosa. Y esos gerentes bolivarianos son daltónicos frente a lo económico. Ellos, es una revolución marxista, Marx inventó el concepto del capital y el capitalismo, y estos tipos no ven el capital, son ciegos ante el capital. Ellos comienzan a distribuyen capital igual y excedente. Y claro, cuando distribuyen capital, pues al siguiente año tienen menos, y al siguiente año tienen menos. Y al final terminamos con una economía que es el 10% de lo que era inicialmente. Venezuela, en su punto más bajo, bueno, no, mentiras. El punto más bajo viene después de la pandemia, y todavía no sé cuál es, pero el último punto bajo era apenas un 87, un 13% de la economía inicial, y luego vino la pandemia. Hay muchos elementos que ilustran esa demolición, ¿no? Está el tema, como dices tú, se sigue sorprendiendo uno de todo lo que pasa, ¿no? La inflación más alta de la historia y la más permanente, la más sostenida en la historia. Sí, la pérdida de capital más amplia o que ha tenido una economía que no ha estado en guerra, ¿no? Porque las pérdidas de capital se han dado en una situación de paz, no hay guerra. La mayor caída del Producto Interno Bruto en la historia, que se tenga registro de una economía que no está en guerra, y de muchas economías que están en guerra. Sí, llega a ser sorprendente. Sin embargo, vuelve la gran pregunta: ¿por qué no pasa nada? O sea, ¿por qué sigue existiendo esta situación? Claro, todos me dirán, bueno, los venezolanos comenzaron a salir a mares, pero empezaron a salir a mares hasta hace muy pocos años, y esto viene sucediendo ya de hace un poco más de 2 décadas, esta situación de pérdida de capacidades y de empleos y de ingresos y de todo este tipo de cosas. Se sigue uno preguntando por qué sigue sucediendo, por qué sigue pasando y reiterando las mismas fórmulas, haciendo exactamente lo mismo a pesar de la evidencia para todos. Antes había hubo un tiempo que entre 2014 y 2018, 19 más o menos, hubo una situación en la que se podía uno parar, es que no hay cifras, es que las cifras que se manejan son distintas, el gobierno está manejando unas cifras, pero el gobierno nunca las mostraba, pero cuando las mostró, lo único que hizo fue confirmar lo que todo el mundo ya sabía, que la situación era demasiado dramática. Y sigue pasando. Es ahí donde se hace, creo yo, muy efectiva la claridad con que ilustras la eficiencia del sistema político respecto al daltonismo o la ceguera, diría yo, en materia de política económica. Sí, el contraste entre el manejo político y el manejo económico es sorprendente, porque uno podría decir, es que son imbéciles y no saben, no son capaces de entender la economía, pero también en política son muy capaces de entenderlo, no son para nada imbéciles, ¿no? Tienen una inteligencia espectacular en política. Develar la cantidad de rebeliones que develó Maduro en sus primeros 4 años, ya como 5 por año, es impresionante, es algo que yo no he visto en otro país que esté así en crisis, empobrecido y le caen una cantidad de rebeliones y el tipo sale ileso, y es increíble. Y luego antes también la cantidad de mecanismos que utilizaron para el control social, que al final no les funcionó, bueno, pero ellos, la caída del salario parecía haber sido pensada. El llevar el salario a niveles por debajo de subsistencia y someter la población a mecanismos partidistas
que repartían los bienes básicos a través de los mercados CLAP y los bonos de la patria, yo encuentro que hay una búsqueda de este tipo de instrumentos a lo largo del segundo periodo de Chávez y que se aplican en el primer y segundo periodo de Maduro. O sea, los tipos en términos políticos tuvieron una inteligencia, una previsión, una capacidad para mirar eso desde mucho tiempo antes, para preverlo y para el momento en el que estaba en crisis llegar a aplicarlo. Pero ¿y por qué no hay nada similar, remotamente similar en lo económico? ¿Cómo pueden ser tan ciegos económicamente siendo que son tan hábiles políticamente? Eso es una cosa que es difícil de explicar. Sí, muy difícil. Yo apuntaría, digamos que básicamente el mecanismo de ejercicio del poder es político y el ejercicio de política económica pasa a un segundo plano y se vuelve, después de tanto tiempo, innecesario, porque el mecanismo político ha mostrado efectividad para mantener el poder, pero digamos, eso explica solamente la posición de quienes están en el poder, no explica la posición del resto de la sociedad, ¿no? que es más difícil. Ahora, hay un tema sobre el que Juaco y yo diferimos un poco, no en todo, pero sí diferimos un poco, es lo que él llama el elefante en el cuarto, ¿no? Sí. El elefante en la habitación. Sí. Sí. Y yo, después de leer el libro, a uno le queda esa sensación de que lo que configura la situación de Venezuela son demasiados aspectos. O sea, no hay algo que explique qué fue lo que pasó en Venezuela, algo puntual que explique, hay que referirse a demasiados temas. Y en esos demasiados temas está incluso la historia previa de Venezuela, ¿no? Una economía con altísima concentración productiva, exportadora, con una sociedad que tenía una relación con el Estado altamente subsidiaria, ¿sí? Que facilita de alguna manera para cualquier gobernante una relación muy casi que de manipulación, por así decirlo, de control fácil a través de incentivos de subsidios. Cosas que se sucedían desde un bipartidismo que era débil, ¿sí? Que mostró muchos signos de corrupción, como la corrupción sigue siendo un problema enorme en América Latina desde hace mucho tiempo. Y obviamente todos los elementos que acompañan la crisis de Venezuela, ¿no? Eso hace que replicar una situación como la de Venezuela para mí es absolutamente imposible, incluso en el vecindario. Sin embargo, Juaco tiene otra visión. Yo no escribí el libro, entonces. No, yo estoy de acuerdo que no es posible, es irrepetible. Eso es irrepetible por sus magnitudes. Pero precisamente el punto es que la gente con la que yo he hablado no da en cuenta de la magnitud. Esto es irrepetible por la magnitud, porque que se encuentra a tiempo la bonanza y el populista y las condiciones, no, eso no se vuelve a repetir. Hay muchas coincidencias ahí. O sea, la sola bonanza ya es difícil que se repita, el que llegue precisamente populista también es difícil que se repita. Entonces, la impresión sí es irrepetible, pero es gigantesca, y como es gigantesca tiene efectos no solamente en Venezuela, ¿no? que acabamos de hablar de los efectos gigantescos que tiene Venezuela. Yo veo que tiene efectos gigantescos, es una cosa bolivariana, afecta a medio continente. Cuando hay protestas en el 2017, 2018, 2019, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, hombre, el elefante en la habitación son los venezolanos presionando el mercado de trabajo. Cuando llegaron aquí, llegaron a Transmilenio y desplazaron a los colombianos que pedían limosna en Transmilenio, pero pues rápidamente circulan, este es como otro tipo de gente, rápidamente circulan y seguramente que pasan a desplazar, a presionar el mercado de trabajo por la parte baja. Y pues para mí es natural que uno vea protestas en Ecuador, Perú, Chile y Colombia, motivo la migración venezolana súbita y salen sin recursos.
Pero luego, en la actualidad, Colombia, que tiene una de las mejores recuperaciones post-COVID en el mundo, y que tenemos un programa generoso, porque es definitivamente generoso con los venezolanos. Se adaptaron rápido, incorporamos rápido al mercado de trabajo. Tenemos un 10% más de población en edad de trabajar. Eso también es gigantesco, pero la gente tampoco yo no hice ningún tratamiento económico que incorpore ese hecho. Sí, en 2019 el Banco Bilbao Vizcaya hizo Perú, la versión Perú, hizo un estudio sobre el impacto económico de la migración venezolana en el Perú. Y había cuenta de las ganancias obtenidas en términos de empleo, ¿sí? porque los venezolanos adoptaron empleos que ya no estaban siendo fácilmente adoptados por las personas locales, estándares que llegaron a esos empleos nuevos, ¿sí? Generaron, según este informe, un aporte de 0.3% del PIB cada año que se había hecho el estudio, pero en los últimos 3 años, creo. Y creo que algo similar ha sucedido en Colombia, pues la migración venezolana ha producido un impacto muy positivo en las economías, sin embargo, obviamente acompañado de las tensiones sociales, ¿no? que siempre que acompañan a todas las migraciones, no solamente la venezolana, todas las migraciones. De hecho, don Armando, como le llama usted, fue uno de esos miles y miles y miles, de cientos de miles de latinoamericanos que migraron a Venezuela en busca de un mejor futuro en su momento, ¿sí? Y esa migración colombiana, de peruanos, de una gran cantidad de latinoamericanos, generó también muchas tensiones en Venezuela en su momento. Generaba tensiones relacionadas incluso con los conflictos limítrofes, ¿no? Entonces, claro, las tensiones que se generan con la migración son altísimas, y acompañan y alimentan, y esa es la parte donde yo disiento también, alimentan situaciones que ya los otros países están viviendo, digamos, el efecto Venezuela alimenta algo que ya realmente ha estado sucediendo en Colombia también. El crecimiento colombiano se hizo mucho más lento a partir también del 2014, y eso también genera una situación de descontento entre una clase media que había logrado ascender de manera sistemática durante los 10 años previos, pero que comenzaba a ver en riesgo su posición dentro de la sociedad. Y si además se viene a estos venezolanos, se complica más la cosa porque la competencia laboral se hace mucho más difícil, etc. Entonces sí, hay una tensión, hay algo que el elefante está empujando para todas partes, ¿cierto? Pero eso también lo que ha hecho es sumar más a la situación que ya imperaba en los otros países. Y como dice Juaco, bueno, después vino el COVID, y ahí sí ni hablar, pues es que es muy difícil no echarle la culpa al COVID de una gran cantidad de cosas, pero eso fue como la gota que derramó la copa en muchos países. Bueno, ahí ya podemos entonces sí. redondear los temas y podemos pasar a las preguntas del público, si las hay. Levanten la mano. Tirar la primera piedra. Bueno, obviamente el foco está en la situación del petróleo, pero no sé si de alguna manera en el estudio que se ha hecho y los datos que ha manejado el autor, se mira, bueno, ¿qué pasa con el sector productivo? ¿Qué pasa con la industria, manufacturera, etcétera? Comercio, servicios, todo eso. Pero o sea, yo pienso, oye, escuchándonos, dice uno, bueno, ¿y quiénes están dando comida? ¿Cómo le llegan los alimentos? ¿Están produciendo allá o todos son importaciones, etcétera? Uno sí ve que las cosas cuadran de un lado y de otro, porque sí hay hambre, y sí hay una pobreza extrema. O sea, Venezuela es uno de los países más pobres del mundo en este momento. Y eso sí cuadra. Ocupa el primer lugar. ¿Ah? Ocupa el primer lugar, según las estadísticas hace como un mes. Es relativo eso. Sí, bueno, según mis cálculos, que no son muy sólidos, ocupa el tercero. Le ganó ya le ganó a África. Ya está en primer lugar según algún otro. Sí. Sí, está en todo caso entre los últimos, eso es claro.
Y para eso, para que lleguen a eso, para que lleguen a la pobreza extrema, se requiere que no puedan suplir sus necesidades alimenticias. Y eso cuadra con las cifras globales que implican que el producto cayó en 87% y que escasamente producen, en algún momento hagan un cálculo de eso de servilleta, producen para la bolsa CLAP, para el soborno del enchufado que se lleva a la mitad, y el resto del producto lo ponen los servicios. Más o menos, y en algún momento uno puede hacer más o menos ese cálculo de servilleta ideal. O sea, el 87% cuadra con la pobreza, cuadra con la caída del petróleo, claro, pues también con la caída de todos los demás, todas las demás producciones. Las cifras son coherentes y digamos que algo que espero que valga de mi trabajo es precisamente que mi juego de cifras es coherente. No hay unas por acá y unas por allá, no, traté de hacerlas coherentes. Y ese panorama coherente me da precisamente que es coherente con que sea el país más pobre del mundo. Sí, pero de todas maneras, la impresión, así como abuelo de pájaro, es: tiene que haber un colchón de gente que está acomodada y le sirve esto y tienen ingresos y consiguen las cosas, porque es un soporte. O sea, un régimen no se mantiene solo con las armas y con el poder, pues, ¿sí? Los gerentes y todo eso, sino tiene que haber gente que está soportando. No, a mí no me da, no sé si. No, pero sin duda, digamos, hay lo que Venezuela sigue registrando exportaciones de petróleo. ¿Sí? No es que haya dejado de exportar totalmente petróleo o haya dejado de exportar, no exporta nada más, lo que solamente lo sí. Pero eso sigue generando ingresos. En situaciones de crisis se presentan muchas cosas que uno deja de ver en las grandes ciudades o que deja de ver en los centros urbanos, ¿sí? Pero que se replica mucho en el sector rural, y es la autosuficiencia. La gente comienza de nuevo a intentar generarse y procurarse su alimento de manera autónoma, ¿sí? Y se comienzan a generar de nuevo otra vez círculos de confianza donde hay comunidades, los pescadores, el pescador. Hay muchos casos ya registrados donde se han verificado mercados de trueque, ya sin moneda por medio. La primera habla de demolición. Esa demolición no tiene usted como un plan estratégico craneado desde antes para llegar a ese punto, más una serie de accidentes producto de esa biología económica que usted habló. Y la segunda pregunta es: cuando uno habla con alguien que está a favor del régimen venezolano, ellos dicen que esa crisis fue causada en gran parte por el imperialismo y los bloqueos económicos después por el imperialismo. ¿Qué tiene para decir al respecto? Con respecto a la primera pregunta, que sí, la demolición fue un programa. Cada vez que uno analiza la cosa a primera vista, y hay muchos expertos venezolanos que analizan la cosa desde dentro, y por ejemplo, mirando el programa eléctrico, parecería que hubiera sido programado. Mirando la demolición del Bolívar, parecería que hubiera sido programada. Pero, ¿cómo se explica uno que yo vi las señales de la asesoría cubana en muchos de estos puntos, en abastos, en el sector eléctrico? ¿Cómo se explica que necesitando las divisas las divisas del petróleo hayan aconsejado así? Porque sería una opción, ¿no? Entonces los venezolanos no lo pensaron, lo pensaron los de atrás. Pero no, uno dice que los de atrás no pudieron pensar eso. Los de atrás también eran ciegos. Entonces yo pienso que no fue programada, fue producto de una ceguera ideológica.
Y eso lo saco de esa conclusión porque en el lado político eran inteligentes, no fue por estupidez, no fue solo por estupidez, porque hubieran podido, o sea, había gente que pensaba en términos de control social y político, pero no había gente que pensaba en términos de política económica. Y pues no necesita ser un economista, pues, esto es de Diocleciano del siglo IV, que no sabe cómo se deprecia la moneda y por qué. Antes de que existiera la ciencia. Y la segunda pregunta acerca del bloqueo. O sea, Y entonces, el bloqueo. El país había sido demolido mucho antes de que llegara el bloqueo o las sanciones. Yo encuentro que Sidor, aceros y aluminios, los demolió el golpe del sector eléctrico. Cuando llega el racionamiento eléctrico y concentran la energía en los consumidores, eliminan la producción de acero y aluminio que se hacía por el proceso de reducción eléctrica. Teniendo el GUI, pues siempre ha sobrado energía eléctrica allá. Eso en el 2010. En el 2012, 13, 14 comienzan a haber cada vez más problemas. La producción petroquímica de Venezuela había sido anulada ya para entonces. En el 2012 eran importadores netos de gasolina porque había habido una explosión en Amuay gigantesca, que es el segundo complejo refrigerador más grande del mundo, y el complejo estaba paralizado. No pudieron volver a recuperar jamás la producción petroquímica y de gasolina y de refinados. Y pudieron conservar, mantener relativamente a un buen nivel la producción de crudo, pero crudo que es cada vez más pesado que lo que discutíamos hace unos minutos. Si hay cada vez más crudo pesado también, pues se necesita una cierta pericia tecnológica y administrativa para producir ese crudo. Entonces cuando llega el general Quevedo en el 2017 a la gerencia de PDVSA, uno ve que llegó la gerencia bolivariana a PDVSA, antes por los otros gerentes, y con Ramírez incluso, yo defiendo a Ramírez en eso. Ramírez no devolvió a PDVSA, Del Pino no devolvió a PDVSA, Hernández no devolvió a PDVSA. El que devolvió a PDVSA fue Quevedo. Y ahí tengo las pruebas de cómo es el mismo proceso de corrupción, de despido administrativo, caída de la producción. En el 2018-2019 la producción cae a poco menos de 1 millón de barriles, antes de las sanciones, antes de que el petróleo fuera sancionado. Cuando llegue la sanción del petróleo, ya está muy por debajo y además cae la pandemia y la producción cae a 400.000 barriles al día. Uno puede pensar, fueron las sanciones, fue la pandemia, pero en todo caso ya las 2/3 partes de la producción de petróleo crudo había sido demolida, y la producción de petróleo de petroquímicos y de refinados y de aceros y de aluminios y de servicios públicos, todo lo demás había sido demolido ya antes. Entonces, que sí, tratar de justificarse con las sanciones, yo no veo que eso que se pueda sustentar en datos. Yo te digo una cosa, en América Latina, buena parte de América Latina, casi todos los problemas, siempre los culpables se buscan es en el imperio y en el divino niño, ¿no? Y aunque los dos no son inocentes, hay que reconocerlo, no son los culpables, ¿verdad? Bueno, creo que con eso entonces ya le damos cierre a... Pero espérate, que quiero decir algo. ¿Qué más? A ver. Sí. No, es que de verdad que yo sí quisiera de verdad felicitar otra vez y que le diéramos un aplauso a Juaco por el esfuerzo inmenso. El esfuerzo que está detrás de esta gran obra es inmenso. Cuando ustedes comienzan a ver toda la gran cantidad de fuentes consultadas, este libro que ven es como la mitad de lo que él realmente escribió, que me tocó leerla también. Pero solamente para salir, Juaco, antes de salir, yo sé que quizás no tenga la respuesta, yo no la tengo, ¿qué ve usted que podría hacer Venezuela? ¿Qué puede hacer? ¿A salir del atolladero? A salir de este atolladero. Yo pienso que Colombia tiene una responsabilidad ahí, porque comienzo el libro con ese tema y es
cuando Venezuela ha exportado diferente petróleo, ha sido asociado a Colombia. Y cuando Colombia ha podido desarrollar la parte industrial, ha sido asociado a Venezuela. Entonces, hay que, nosotros como colombianos, como venezolanos y venezolanos inmigrados, tenemos una responsabilidad para sacar al vecino, que es ahora un país menos adelantado, un PNA importador de combustibles, para sacarlo de ahí, a través de lo que habíamos construido tantos años. Está esta nada menos productora de abonos en este momento, monómeros. Esa infraestructura que se había construido era buenísima y hay que rescatarla en este momento. Comenzar a refinar el petróleo, que podemos refinar aquí, y pues seguir esa integración que había sido tan útil para, al menos para Colombia, parecía, pero que es tan útil para Venezuela, porque Venezuela, que Colombia ha podido hacerlo de otra manera, Venezuela no ha podido hacerlo sino con Colombia. Otro aplauso para este muchacho.